Esta historia es algo de lo que he hablado muchas veces, pero nunca he contado en detalle hasta ahora. He mencionado muchas veces que empecé en email marketing en marzo de este año, 2025, y que en julio escribí un email, envié un email a mi lista de contactos y ese día gané 4.000 euros solamente con ese email. Es algo que menciono muchas veces, pero hoy te voy a contar la historia de ese email, qué ponía ese email, en qué circunstancias lo envié, cómo gané los 4.000 euros y sobre todo, cómo puedes aplicar tú esto en tu caso. No te preocupes porque no voy a ponerme a leer el email en voz alta en este vídeo, porque va a ser bastante tedioso. Así que abajo en el link de la descripción de este vídeo te voy a dejar para que te puedas descargar directamente el email de forma completamente gratuita. Y vas a ver el email sin cambiar ninguna coma, tal y como yo lo envié. Vale, la historia es que yo he comentado más de una vez, empecé a enviar email en marzo, empecé a hacer email marketing como entrenador online. ¿Vale? Empecé con una lista muy pequeña. De hecho, el primer email lo recibieron quiero recordar que unas 80 personas. El primer mes, eso fue en marzo, el primer mes que noté una facturación significativa, gané 2.400 euros, fue en mayo, ¿vale? Y fue facturación significativa teniendo en cuenta que tenía 350 suscriptores, perdón, tenía 350 suscriptores y en una cantidad bastante baja de suscriptores. Y teniendo en cuenta que lo único que hacía era enviar un email al día, pues no considero que sea mala facturación. A día de hoy es verdad que esta cifra la veo de forma diferente. Espero en un futuro ver la cifra de 4.000 euros de la misma forma que veo ahora los 2.400. Y es verdad que fue una facturación que hice a lo largo de todo el mes, no fue una única venta. Vale, esto fue en mayo. En julio fue cuando pasó lo que te he comentado ahora. Y es cuando envié el email de los 4.000 euros. Te voy a contar cómo estaba hecho el email y sobre todo cómo lo escribí. Así que, ahora sí te voy a contar cómo escribí ese email. Ese email lo escribí el día de antes en 10 minutos. De hecho, fue un email que estuve a punto de no enviar. No había fallado ningún día desde que empecé a escribir email. Y si no fuera por eso, si no fuera porque tenía ese propósito, si no fuera porque cuando empecé me propuse no fallar ni un solo día, te aseguro que ese día no habría enviado el email. ¿Por qué? Porque tenía que salir de casa, no me acuerdo si a las 4 y a las 4 menos 10 no tenía email, ¿vale? Así que abrí el portátil y empecé a escribir. ¿Qué escribí? Pues conté una anécdota de cuando era pequeño, de una historia en la que me tiré de un tobogán. La anécdota no es nada del otro mundo, pero es una anécdota que siempre que la he contado he visto que ha hecho gracia. Me pareció que podía ser interesante. No tiene absolutamente nada que ver con el fitness. Yo en ese momento estaba vendiendo entrenamiento personal y la historia es una anécdota graciosa. Cuando tenía creo que 10 años, en el email lo pone exactamente, 10 11 años. Y es una anécdota de cómo tiré por un tobogán en un parque acuático. Ya te digo, simplemente es una anécdota que cuando la cuento en persona hace gracia. Y sí que he hecho muchas veces lo de contar anécdotas que aparentemente no tienen nada que ver con el fitness y luego la he ligado esa anécdota con el continuo fitness. Lo que pasa es que cuando empiezo a escribir, normalmente ya tengo una idea de cómo voy a ligar eso con el mensaje fitness. Siempre tengo una moraleja en la que esa historia te enseña cómo tienes que normalmente tomar acción, empezar a entrenar o empezar a cuidarte. No muchas veces simplemente una moraleja que me interesa para hacer en ese momento la venta, ¿vale? Cuando empecé a escribir la historia del tobogán, no tenía ni puta idea de cómo iba a enlazarla. Yo iba a contarla y ya se me ocurriría algo. La anécdota la escribí del tirón, evidentemente, porque ya me la sabía. Y mientras estaba escribiendo se me ocurrió de qué forma podía enlazarlo con la venta. Y la forma en la que lo enlacé, a día de hoy, he analizado ese email mil veces para intentar replicarlo. A día de hoy sí soy capaz de entender por qué funcionó. Y ahora te voy a contar por qué funcionó. Cuando leas el email lo vas a entender perfectamente y vas a poder aplicarlo tú perfectamente en cualquier email o en cualquier texto de venta. Porque esto que te voy a enseñar ahora se aplica a cualquier tipo de texto de venta, redacción persuasiva. ¿Vale? Mientras estaba escribiendo, no tenía pensado cómo iba a enlazarlo y fue una forma de enlazarlo muy natural. ¿Vale? Simplemente hubo una frase que me pareció que podía enganchar con la venta. Acabé la historia del tobogán, hice una invitación para, como hacía siempre, si quieres que te ayude a ganar músculo, perder grasa, contáctame por aquí. Puse el enlace de WhatsApp y envié el email. Y así es como lo escribí, en esos 10 minutos. Y aquí está, en gran medida, la clave de por qué funciona.
¿Qué fue lo que pasó? Al día siguiente a las 7 de la mañana se envió el email a una lista de 1000 contactos. Esto es importante, ¿vale? No te hace falta tener una base de datos gigante. Obviamente, cuanto más contactos tengas, mejor. Es decir, es mucho más fácil vender a 100.000 que a 10.000 y a 10.000 que a 1000. Y está claro que a partir de un cierto punto, de una base de datos lo suficientemente grande, a poco bueno que seas escribiendo, con muy, muy poco bueno que seas escribiendo, te van a comprar. En mi newsletter he contado muchas veces la anécdota de Russell Branson, que fue una persona que envió un email masivo a una lista de contactos que no lo conocían de nada, vendiendo su libro, y el tío consiguió amortizar la venta de ese libro. Gente completamente desconocida. Así que el email funciona. Y cuanto más grande sea tu lista, evidentemente mejor. Yo en ese momento tenía 1000 suscriptores. No es para nada una lista de email muy grande, ¿vale? Y llevaba escribiendo desde marzo, pero muy pocas personas me leían desde marzo. La mayoría eran personas que se habían ido sumando después. Vale, el día siguiente, a las 7 de la mañana, el email se envió y al cabo de una hora empecé a recibir notificaciones en el móvil. Tenía puesto el contacto a mi WhatsApp, era la forma de... No tenía ningún enlace de compra ni nada, simplemente tenía un enlace a mi WhatsApp y empezó a entrar mi gente. Así a lo largo de todo el día. De hecho, normalmente cuando entra un cliente a trabajar conmigo como entrenador, una de las primeras cosas que hago es una videollamada con esta persona y, y me acuerdo que estaba haciendo videollamadas con algunas personas que había entrado mientras me iban saliendo notificaciones de nuevas personas que me escribían para trabajar conmigo. Yo nunca había ganado esa cantidad de dinero en un día. De hecho, a día de hoy, en el momento de estar grabando este vídeo, todavía no he ganado esa cantidad de dinero en un día. Sí que he ganado cantidades por encima de los 2000 euros, pero nunca había ganado 4000 euros en un día. Y de hecho, esto lo he contado muchas veces, en mi primer trabajo yo ganaba 900 euros al mes. Es decir, este mail fue como unos 4 meses y medio mío de trabajo en un puto email. Vale. Este es el poder que yo le doy, este es el valor que yo le doy al email marketing. Vuelvo a repetir, a lo mejor dentro de un año veo este vídeo y me estoy riendo de que esto me parezca mucho dinero. Pero en el momento de enviar ese email, con la experiencia que yo tenía con el dinero, con un poco el historial que yo tenía, ganar 4000 euros en un día es algo que me impresionó bastante. Así que nada, ese fue mi día, atendiendo llamadas. De hecho, alguno de las personas que entró la tuve que atender al día siguiente, pero bueno, ese día eh, recaudé esos 4000 euros. Te he dicho que te iba a contar cuál es la clave de cómo está escrito el email para que tú lo puedas replicar y ya a eso voy. La conclusión a la que he llegado después de todo este tiempo y de hecho ha condicionado la forma en la que escribo desde entonces y me ha empezado a ir mejor desde ese momento porque a raíz de ese email de los 4000 euros, es verdad que hasta este momento no he tenido ningún hito como ese, es decir, nunca he ganado más de 4000 euros en un solo email, sino esta historia sería del día que gané 8000 o 80.000 euros con un email, pero sí que cambiado mi forma de escribir y desde ese momento empecé a vender más por email. Es decir, empecé a hacer mejores ventas, empecé a escribir mejores textos y por tanto a ganar más dinero con los emails. Y te voy a contar qué es lo que ha cambiado. Creo que lo que funcionó, bueno, estoy completamente convencido que lo que funcionó en ese email fue la espontaneidad, fue la naturalidad con la que lo escribí. Normalmente mis emails los escribía en 15-20 minutos, intentaba medir cada palabra, lo repasaba una y otra vez, intentaba, mm, intentaba hacer emails perfectos, ¿vale? Y creo que se notaba, creo que no sonaba natural. Ese email lo escribí tal como estoy haciendo este vídeo. Si miras mis primeros vídeos del canal, los vídeos en los que no salgo sentado, los vídeos en los que salgo de pie, son vídeos relativamente guionizados. Son vídeos que hago una toma, corto, hago otra toma, corto, repaso el vídeo 50 veces. No hablo de seguido. Estos últimos vídeos, puede que a nivel calidad sean peor, pero se me ve hablando mucho más natural. Escojo un tema que te voy a hablar y te hablo durante 10, 15, 20 minutos. No sé cuánto, no estoy viendo la duración de este vídeo. Y esto fue lo que hice con el email. Simplemente me puse a escribir y conté una anécdota, como se la contaría a un amigo. Conté la historia, punto por punto, de cómo me había tirado por el tobogán. Bueno, conté la historia entera es más graciosa que simplemente que me tiré por un tobogán. Vale, tiene un poco su pequeña moraleja. Tiene su moraleja. Y simplemente me senté a escribir, tecleé, se la conté como se la contaría a un amigo. Y luego, releyendo el email, lo he leído muchas veces, me di cuenta que así es como realmente hablo. Es decir, yo normalmente no escribía como hablaba. Intentaba escribir muy bien, intentaba
no repetir ciertas palabras, intentaba evitar el uso de muletillas, intentaba hablar muy técnico, muy perfecto, muy correcto. Yo en la realidad no hablo así. Y ya me estás viendo. Eh, Tengo muletillas, muchas veces repito frases, hay veces que digo dos veces lo mismo. Así es como yo hablo. Y así es como está escrito ese email. De forma natural. En el momento que la gente siente que realmente estoy hablando yo, ese email tiene muchísima más credibilidad que simplemente otro que lo podía haber escrito una máquina. Nunca he utilizado ChatGPT para escribir emails y ojo, lo he intentado. Más de una vez he pensado en hacerlo. Hace tiempo ya, de hecho, que deseché esta idea, pero al principio hubo varias veces que lo intenté. Y luego una vez le metí a ChatGPT todos mis emails y me escribió una tremenda mierda. Otro día te hablaré de para qué es, cómo utilizar y cómo no utilizar la inteligencia artificial, el copywriting. Pero bueno, el caso, los emails escritos con inteligencia artificial no venden, porque no son naturales. Los emails que yo escribí al principio, intentando ser muy correcto, intentando escribir muy bien, tampoco vendían, porque no eran naturales. El momento en que escribí de forma natural, el momento en que empecé a escribir tal y como hablaba, el momento en que empecé a escribir tal y como me estás escuchando tú hablar ahora mismo, que es como yo hablo en la vida real, ese mail funcionó muy bien. Conectó muy bien con la gente y a la vista está que funcionó muy bien. Evidentemente hay más elementos en ese mail que funcionaron y cuando veas el mail lo vas a entender. Había escasez, había sensación de urgencia, había un cierre plazas este domingo, o sea, había varios elementos para que ese mail funcionara. Ese mail no funcionó solamente porque contaste una anécdota graciosa. Pero también la anécdota es importante y esto es clave. La gente no nos va a leer porque seamos nosotros. No, muchas veces no, nos damos mucha importancia. Creemos que la gente está deseando que llegue la hora de abrir nuestro email o que está deseando ver nuestro vídeo o que está deseando ver lo que nosotros tenemos que decir. Y la gente cuando abre su bandeja de entrada de email se encuentra 10, 20, 30 email, depende con qué frecuencia use el email como herramienta de trabajo, y no tiene por qué leer mi email. O puede ser que empiece a leer mi email y, y simplemente pues se aburra o piense que esto no le interesa. Ese email tenía un asunto llamativo. Decía, el asunto del email era la peor estrategia para ligar. Aquí ya genera cierta curiosidad. Tú abres tu bandeja de entrada y te encuentras notificaciones del banco, un montón de promociones, descuentos, etcétera, mucha publicidad y de repente te encuentras un email que dice la peor estrategia para ligar. Aquí ya genera cierta curiosidad. La gente empezó a leerlo y se encontró con una anécdota entretenida. Se encontró con una anécdota simpática, graciosa. Tampoco, a ver, luego vas a leer el email te vas a decepcionar. Tampoco es para parterte el culo, pero bueno, es una anécdota relativamente simpática y es una anécdota que la gente quiere seguir leyendo. Así que parte de la clave es que la gente llega al final del email. Cuando tú sueltas una chapa, mucha gente no llega al punto de la venta. Si tú desde el principio del email únicamente estás intentando vender, únicamente estás aburriendo a la persona porque cree que le estás aportando mucho valor, no, le estás aburriendo. Lo más importante en el email es entretener. Primero llamar la atención con el asunto y luego mantener su curiosidad y entretenerle hasta que llegue al punto de la venta. Aportar valor en el email es secundario. ¿Lo puedes hacer? Sí. Y de hecho vas a dar un motivo para que la gente abra tu email cada día. Pero más allá de eso, un email no vende porque aporte mucho valor. Un email vende porque la gente lo lee hasta el final, día tras día, y al final te acaba comprando. Ese es el secreto del email marketing. ¿Qué es lo que hago desde entonces? Escribo el tron. Cuando tengo que redactar una carta de ventas, cuando tengo que escribir un email, cuando tengo que redactar cualquier tipo de texto de ventas o persuasivo, primero pienso lo que voy a decir. Puedo dedicar mucho tiempo si hace falta. Ha habido. La última vez que tuve que escribir una carta de ventas, me pegué. Me pegué un día entero dando vueltas en la cabeza a lo que iba a escribir. La. Escribí, reescribí en mi cabeza cientos de veces, pero luego me senté delante del portátil y la tecleé del tirón. Y en escribirla tardé 10 minutos, 10-15 minutos. Vale, fueron 3 páginas y tardé pues unos 10-15 minutos. ¿Qué es lo que pasa cuando la escribes así? Se ve mucho más natural, se ve mucho menos forzado, transmite mucha menos necesidad. Cuando tú ves que la persona está poniendo mucho esfuerzo en venderte, cuando ves que la persona está poniendo mucho esfuerzo en escribir muy correctamente, en definitiva, en validarse ante ti, en validarse ante ti, en intentar causarte una buena impresión, eso se nota y transmite necesidad. El momento que aprendes a escribir de corrido, cometes pequeños fallos y demuestras un cierto, entre comillas, desinterés, que lo que transmite es poca necesidad por la venta.
Y hay pocas cosas más atractivas a la hora de vender que no tener necesidad. Así que aquí abajo te voy a dejar el enlace a que veas el email y espero que después de leerlo te des cuenta que no hace falta aportar valor en todos los emails, que si lo haces está bien, que darás un motivo para que siga la gente leyendo tus emails, pero que si puedes contar una anécdota de cualquier tema, la puedes enlazar con una venta de cualquier sector. La anécdota de mierda del tobogán que yo conté no tiene nada que ver con mi servicio de entrenador. Y la enlacé y de hecho me dio un resultado estupendo. Así que espero que esto te anime a escribir email, a tomar mi propio email como plantilla y nos vemos en el próximo vídeo.